Buenos días. Hola, Julia. Hola, buenos días. Owen, Antonia. La recuperación de Jeffley. Buenos días. Hola, Ian. Bueno, vamos a empezar a hablar de psicología. Es el último día de la semana. Y ya, bueno, vamos a coger un poco de descanso. Y la semana que viene tengo vacaciones a partir del miércoles. Así que haré directo lunes y martes. Y ya está la siguiente. Que también las necesito. Bueno, sobre todo es para irme, porque me voy por ahí. Si no, tampoco es que me hiciera falta escapar o algo así. La verdad que estoy a gusto. No me supone un grandísimo estrés, ni mucho menos. Claro que sí, Owen. Un saludo desde Alicante. A ver, que tenemos una pregunta ya por aquí, por TikTok. Ahí estamos. ¿Echaréis de menos? Adelante, maravilla. Claro que sí. A ver, cuando existen relaciones de desconfianza familiares, ¿es mejor no mantenerlas? Relaciones de desconfianza. Mm. Siempre ante la pregunta de si es mejor contacto cero o es mejor solucionar problemas, solucionar conflictos familiares, por ejemplo, o matrimoniales o entre amigos, no existe la respuesta apropiada, existe aquella respuesta para la persona. ¿Qué estás dispuesta tú a cambiar? ¿Qué estás dispuesta a asumir? Es decir, siempre existen las dos versiones viables. Siempre puede uno cambiar esa relación con la persona, esa forma de verla, porque al final la relación de desconfianza supone también por tu parte que aquello no te gusta, que aquello lo rechaces, lo critiques. Eso es algo que uno puede cambiar con tal de que esa relación no sea tan negativa. Pero si ese malestar es tan alto, si ese malestar supone, bueno, pues una falta de bienestar al final. Y ya está. Como malestar, como contrario de bienestar, si no lo puedes soportar, vale la pena decidir que no quieres más. Y siempre está esa opción. No tenemos por qué estar con todo el mundo. No es necesario, no es obligatorio. Así que las dos opciones son viables. No veo que sea mejor una que otra. Hay casos en los que el contacto cero es necesario cuando hay, por ejemplo, pues, maltrato físico, cuando hay maltrato psicológico. Y es objetivo y no me parece que. Pero nunca existen las respuestas absolutas, sino más bien la respuesta para ti. Y un psicólogo nunca te dice lo que tienes que hacer. Te ayuda a que tomes esa buena decisión o la mejor decisión posible, dadas las circunstancias. A ver. ¿Se puede soltar una persona que no te quiere, pero tú sí a ella? Claro, porque además lo que sientes, Ibra, es tan transitorio. Lo que sientes se pasará a pesar de que parece que no, parece que es para toda la vida. Pero además, cuanto más intenso sea, más parece ser transitorio realmente. Aquello que sientes tan intenso pasará. Con lo cual, si ella no te corresponde, tanto que tú lo que quieras sea olvidarte de ella, tanto como que lo que quieras sea
atraerla hacia ti, en cualquier caso, soltarla es el único camino. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque acercarte a ella a pesar de que ella no te quiera, hostigarla quizá, no ayuda en absoluto a que se acerque. Con lo cual, sea cual sea aquella solución a tu problema, las dos tienden hacia apartarte de ella. Y luego pues pasará lo que pase. Pero no apartarte de ella con la intención de manipularla o algo así, con tal de que ella sienta la necesidad de algo que está perdiendo o algo así. No, es más bien apartarte con la decisión consciente de que no hay nada que hacer. Y luego veremos a ver. Pero no es un intento de manipularla. Si no te quiere, sí, debes apartarte de ella. Sea cual sea el objetivo. ¿Por qué cuando me... Esta es la pregunta de tu marido? ¿Esa es la pregunta de tu marido, Maravilla? Vale. Buenas, Sena. Hola, Noelia. Levanta la mano si estás en peligro. Muy bueno. Vale, entonces, ¿por qué cuando me hablan contesto con rabia y como enfadada, como lo decías con género femenino, me ha desconcertado, dado que era la pregunta de tu marido? Ya, pero cuando te hablan en general, Maravilla, o bueno, a tu marido, cuando le hablan en general, o es que percibe ciertos matices de hostilidad. ¿Percibes en esas personas que te hablan ese matiz de hostilidad? ¿Percibes que están trajinando algo? ¿Están como maquinando algo por detrás? ¿Es eso? ¿Que tienen como otras intenciones? Claro, con lo cual entiendes cuál es el problema, ¿no? Porque no es posible que todo el mundo quiera hostigarte o quiera hacerte daño o quiera molestarte. Pero que tú lo percibas así sí es un problema. Desde luego que es un problema. ¿Estás segura de que todo el mundo quiere el mal para ti? ¿O es más bien una creencia que has desarrollado? Claro, sobre todo quiero que veas que al final lo que a ti te causa ese malestar es eso. La percepción errónea, porque es imposible que sea a 100% correcta. Eso es, que le caes mal, pero ¿te lo han demostrado? Pregúntate eso. ¿Alguien te ha demostrado con palabras, con, no sé, con feos, con rechazos, objetivamente hablando? Claro, deberías. Bueno, no solo te lo aconsejo, es que debería ser una parte central de esa terapia. Maravilla. Porque eso es fuente de muchísimo malestar. Debería ser casi central. Aprender a gestionar los pensamientos que tienen que ver con esas emociones de rabia. No es que tengan que ver, es que son los que lo producen. Porque si no, ten en cuenta que si no percibieses esa sensación de ser un... Hola, buenos días, Maite. De ser alguien rechazado por el entorno, si no percibieses eso, no sentirías la rabia que sientes, no manifestarías, por tanto, pues el rechazo hacia los demás que entiendo que manifiestas. Lo que debes aprender es a controlar la rabia que tienes mediante los pensamientos, gestionando esos pensamientos negativos que te invaden, que son automáticos y que no los quieres, pero puedes cambiarlos por otros, ni siquiera más positivos. No hablamos de psicología positiva, sino hablamos de
darle un sentido racional a esos pensamientos. No es cierto que le caigas mal a todo el mundo, porque no es posible. Sin embargo, tú detectas de forma exagerada, en forma de sesgos, detectas que los demás, con errores en esa detección, que los demás sienten emociones negativas hacia ti, que sienten rechazo hacia ti, cuando en realidad no es posible que todo el mundo lo sienta. Es muy probable que mucha gente se sienta completamente neutra contigo, que no te hagan caso, gente que le caigas bien, y algunas que eso es, claro, mira, tú fíjate, tú notas miradas, es algo muy frecuente en la consulta esto, ¿vale? Pero tú lo que ves solo es el efecto, pero no ves la causa. Ahora bien, tu mente te ataca con pensamientos automáticos negativos respecto de eso y por supuesto coherente con esto, con cómo te sientes. Tú detectas una mirada de arriba abajo, de soslayo, una mirada de desprecio. Lo que tú no sabes es por qué, solo ves el efecto. Quizá esa persona está pasando por un mal día y te lanza una mirada despectiva, pero no por ti, sino porque está desquiciado y sale de su casa agobiado de una discusión con su familia, por ejemplo. El caso es que la causa no la sabes, pero tu mente te da una conclusión rápida. Te dice, me mira así porque soy yo el problema. Y no es así. No es posible que sea así en todos los casos. Solo es una posibilidad. Eso es lo que tienes que aprender a combatir. ¿Entiendes? Bueno, más que paranoia, Claudia, son pensamientos, sencillamente, pensamientos negativos. La paranoia supone muchísimo más y desde luego es mucho más grave. Solo son pensamientos negativos que debe aprender a gestionar. Solo eso. Sí, a todos, maravilla. Yo también tengo pensamientos negativos, automáticos, que no quiero. Todo el mundo los tiene. El problema no es ese. El problema es que tú te vas a casa pensando y dándole vueltas y rumiando en la posibilidad de haberle caído mal a esta persona porque te ha mirado mal. Y otra persona lo ignora, no le da importancia. La diferencia entre una persona que siente eso y el que no lo siente es solo que no le da atención. Eso es. Todo el mundo tenemos pensamientos negativos, todo el mundo. ¿Vale? No solo son las personas que tienen algún tipo de problema, sino que es normal completamente. El cerebro no para de lanzar pensamientos todo el día. Eso estaba explicando. Ahora viva. Hay que modificarlos generando alternativas y empezando a prestarles atención. Gracias a ti, maravilla. 10 años bajo abuso narcisista, ahora desprecio y detesto a los hombres. Se siente mal. ¿Cómo se hace eso? Sería un poco largo de explicar, pero básicamente es generar una alternativa de pensamiento, es algo que tú puedes hacer voluntariamente. Tú puedes ver a alguien que te mira mal y pensar, le caigo mal, qué asco doy, no valgo para los demás. Eso es algo que no tienes que hacer ningún esfuerzo en hacer. Te viene automático. Pero tú puedes generar la alternativa de que a lo mejor lo que le pasa a este hombre, que me ha mirado mal, es que le ha pasado algo en casa, que ha discutido con su mujer, quizá. ¿Puedes pensar eso de forma voluntaria, ahora viva? Claro, puedes hacerlo. Y después de generar esa alternativa, tienes que empezar a prestarle atención, a darle importancia a ese pensamiento frente al otro automático que no quieres. Porque la diferencia de creerte uno o creerte otro es sentir rabia o sentir alivio. Decir, bueno, seguramente es por esto y no por aquello. Es automático. Probadlo. A ti, para eso estamos aquí. Aunque sería un pelín más largo de explicar, pero sí, básicamente esa es la idea. Bueno, vamos a ver siempre aparece un narcisista, siempre, en todos los directos. No necesariamente un narcisista, sino que se habla de un narcisista, el cual siempre tengo que decir que probablemente no lo sea. Pero es igual. Vamos a suponer que sí y a ver qué es lo que pasa. 10 años bajo abuso narcisista, ahora desprecio, detesto a los hombres, se siente mal. ¿Y cómo se está con un hombre narcisista? O esa pregunta de por qué se está con un hombre, ya no la etiqueta narcisista, es igual. ¿Por qué se está con una persona despreciable?
¿Por qué se está con una persona odiosa que no hace más que causarnos malestar? ¿Por qué? No, ahora viva. No es modificar el sentimiento además del pensamiento. Es modificar el pensamiento para modificar el sentimiento. Modificar el pensamiento causa un cambio en el sentimiento, ¿vale? Porque el sentimiento directamente no lo puedes cambiar. Pero dado que los pensamientos generan emociones, se puede cambiar a través de cambiar los pensamientos, ¿vale? Hola, Lisette, buenos días. Además, ¿vale? Este es el nick de quien me pregunta. Era un psicópata. Claro, por eso digo siempre que los diagnósticos no se pueden hacer desde fuera, se tienen que hacer por parte de un profesional de psicología clínica o un psiquiatra o cualquier especialista en clínica, ¿vale? Ah, hola, Leonesa, no te he visto entrar, perdona. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Hemos generado un grupo grande, ¿eh? Que sois frecuentes ya por aquí. Adelante, Raúl. Entonces será un narcisista y un psicópata diagnosticados, con dos diagnósticos. ¿Un diagnóstico cuál? De los dos. A ver, adelante, Raúl. Es psicopatía narcisista. Psicopatía narcisista no existe como cuadro clínico, ni tampoco como enfermedad, porque no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad. Los dos es difícil, yo no he visto nunca, pero me refiero a diagnosticado. Hay un diagnóstico de los dos, pero da igual, ¿eh? Si es que no es importante, ¿eh? La etiqueta no es importante. El caso es que a ti te está causando malestar y te pregunto por qué se mantiene una persona con alguien que le causa tantísimo malestar. Porque dices que ha estado hostigándote durante 10 años y ahora te sigue despreciando. ¿Por qué? Mantenerse en esa relación. ¿Qué zapatillas son tus favoritas? No uso zapatillas, la verdad. Llevo 2 meses adicto al crack, no lo puedo dejar y estoy perdiéndolo todo. Claro, como pasa siempre con las adicciones, te empuja a que toda tu conducta a, se vuelva, se dirija hacia conseguir la droga. Y eso te lleva a ir rompiendo relaciones porque, pues, si no tienes dinero, y es probable que no lo tengas porque lo vas perdiendo. Que pierdas el trabajo que te sustenta, que pierdas al final, pues, la confianza con personas que te intentan ayudar o a las cuales pues les acabas pidiendo dinero quizá o incluso robando, algo muy frecuente. Y Elmer, desde luego, espero, Elmer, que estés buscando ayuda, que estés en tratamiento, eso espero, porque lo necesitas. Y las adicciones son algo complejo de tratar, pero posible. Hay gente que sale, mucha gente sale, ¿vale? No hay que desesperar por esto, solo es un trámite, un trance que tienes que pasar mediante tratamiento. Vamos, no sé cómo te llamas, pero un auténtico monstruo, entiendo. Es así como lo ves, supongo. Pero sigues con esta persona.
¿Sabes qué pasa? Que si le preguntásemos a esta persona o esta persona estuviera aquí, veríamos que en realidad no lo ve así, claro. Porque ese monstruo es siempre monstruo por parte de la víctima. Pero el otro no ve así las cosas, evidentemente. Por lo tanto, al final se ha dibujado un perfil que no va a ser siempre objetivo, evidentemente. No se puede solo ser malo y ya está, porque el malo es una idea religiosa, conceptual. Es más bien una persona con sus problemas y complejos y tendrá partes buenas también, cosas que ahora no te vienen a la mente porque estás cabreada con él. Pero no está ya, ya no vive ya. Y ahora mismo exactamente cuál es el problema. Porque decías antes como que te desprecia. Pero sí, claro, por eso no me cuadra a mí ahora que digas que no está, que murió. Había entendido que te desprecia actualmente. Y por eso te preguntaba por qué resistirse a dejar esa relación. Yo los desprecio. ¿A quiénes? ¿A dos? ¿Hay más de uno? Para que no me pierda, porque se está complicando. ¿Pero a quiénes? ¿Qué dos personas al menos? Al género masculino. ¿Y qué tiene que ver el género masculino con esta persona? Hay tantas diferencias entre esta persona y el género masculino como entre el género masculino y el género femenino. Tantas diferencias entre un grupo y otro. Sí, entiendo cuál es tu perspectiva, intento darle un sentido racional a pensamientos irracionales, que es un poco la lógica de la terapia cognitivo-conductual, darle vueltas a pensamientos que en realidad no son objetivos, son solo sesgos en la mente, son solo la percepción compleja de una persona que nunca es tal, que nunca es tan absolutamente negativa. Por ese efecto que llamamos el efecto halo. Tendemos a ver todo mucho más negativo por ver algunas cosas, algunas partes de la personalidad y tendemos a extenderlo a lo demás. En este caso incluso a otros miembros del mismo género. Pero evidentemente no. No somos todos iguales porque existen muchísimas diferencias entre hombres y entre hombres y mujeres y, como digo, tantas diferencias entre un grupo y otro. Yo no soy mente sabia, no tengo parte racional. Hombre, sí, tienes maravilla. Tienes parte racional como todo el mundo. Y es esencial que la desarrolles porque ser racionales nos protege frente a la ansiedad, por si no lo sabíais. Ser racionales nos protege frente a pensamientos catastróficos que son propicios para tener ansiedad, muy propicios. Con lo cual no se trata tanto de ser racionales en el sentido de ser sabios, sino de pensar con racionalidad, de hablar de probabilidades, por ejemplo. Pues hay que trabajarlo. Entonces, perdón. ¿Cómo controlar la ira? Bueno, pues como controlar la ansiedad, que también es una emoción. Hay que aprender a generar, como decía antes, esas alternativas de pensamiento que a ti te dicen que estás viviendo una situación injusta. Hola, Sandra. La situación injusta que vives, causante directa de la ira que sientes, no es objetiva. La ira nunca sale de los demás, de cómo los demás nos tratan, sino de cómo nosotros percibimos esa situación. Es decir, la percibimos de forma injusta, que esta persona no está tratándote como debería tratarte. Eso es lo que te causa a ti ira. Por lo tanto, eso es lo que tienes que cambiar. Generar patrones de pensamiento diferentes en los cuales entiendas a esa persona en vez de criticarla. Eso generará un cambio. ¿Vale? Hola, Elvi. Buenos días. Después hay muchas formas de llegar a eso.
técnicas fisiológicas, técnicas de exposición, etc. Pero básicamente la idea es esa. Y es trabajarlo día a día. Las conductas que adquiere un hijo de 10 años por un progenitor ansioso ya no lo ve, puede A ver, se ha quedado cortado esto. Gracias, mamen. Una pregunta relativa a esto que nos dicen. ¿Somos racionales, en general, los adultos? ¿Creéis que somos racionales? ¿De por sí? ¿De fábrica? Gracias, Natalia. Pues parece ser que no tanto, ¿eh? Hay estudios que dicen... No estudios, hay un corpus científico interesante que nos dice que no somos tan racionales como pensamos, por lo tanto habría que trabajarlo, ¿no? No vemos las cosas tal y cual son. Vemos las cosas solo a través de nuestros filtros. Todo lo que vemos de las situaciones no son reales, sino más bien la idea, la construcción mental que hacemos nosotros de lo que está pasando, y eso nos lleva a dejarnos llevar por las emociones, a dejarnos llevar por nuestras experiencias anteriores, que intentamos imponerla a la situación. No vemos las cosas como son. Había dos conceptos de Piaget muy interesantes para entender esto, para entender cómo el cerebro intenta modificar el entorno con tal de ajustarlo a su pensamiento. Era, a ver si recuerdo cómo era, son muchas cosas en la cabeza, era asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación. Fijaos, un niño pequeño, digamos que va evolucionando en ese aprendizaje del mundo de este modo. Ve, por ejemplo, un perro, un caniche pequeñito, y alguien le dice, esto es un perro. Bien, el niño aprende que eso es un perro, muy sencillo. Pero ahora bien, llega un perro muy grande, no sé, un Doberman es grande, supongo que sí. Llega un Doberman y alguien le dice, esto es un perro. Y el niño dice, no, esto no es un perro. Intenta con su esquema mental, su idea de lo que es un perro, intenta imponer a esa realidad lo que es un perro, que para él un perro es un caniche pequeñito. Como no se ajusta, intenta imponer y se enfada además diciendo que no, que eso no es un perro, porque yo tengo claro lo que es un perro. Eso es lo que hacemos los adultos. Imponemos al entorno, a lo que está pasando, nuestros pensamientos, nuestra forma de verlo, en vez de ver lo que está pasando fuera, que es objetivo. ¿Qué pasa con ese niño cuando se encuentra con otros muchos perros, que son algunos medianos, algunos pequeños, otros grandes, de muchas clases, pero con, digamos, con factores comunes como 4 patas, una cola, etcétera, ¿no? Al final él, en vez de asimilar, es decir, de imponer al entorno la idea que tiene de lo que es un perro, lo que hace es que se produce el segundo proceso, que es la acomodación. Ya no es que impone desde su mente al entorno lo que tiene que ser, sino al contrario, cambia su esquema mental y entonces ya integra todos esos ejemplos y ahora sí dice, un perro es todos estos ejemplos a la vez. Cambia su esquema mental, en vez de intentar cambiar el entorno. Los adultos, sin darnos cuenta, hacemos muchas veces eso. Pero muchas veces. Alguien nos dice algo de lo que son las cosas y decimos, no. Lo que son las cosas es lo que yo creo. Y eso no siempre es así. Y uno a veces necesita demasiados ejemplos, incluso ya acaba siendo tarde para solucionar las cosas, necesita demasiados ejemplos para darse cuenta de que estaba equivocado y se produzca esa acomodación que decía antes. Tenemos que pensar que el cerebro es así también, que aquello que vemos no es la realidad, aquello que vemos solo es una interpretación de nuestro cerebro de esa realidad. Y no digo que una silla no sea una silla solo es una silla. Todos estamos de acuerdo, pero esa silla es más grande o es más pequeña, es más bonita o es menos bonita, es más blanca o es menos blanca, está más sucia, está más limpia. Todo eso son valoraciones subjetivas de lo que es esa silla. De eso se trata, que no vemos la realidad exactamente como es, sino cómo la procesa nuestro cerebro, a través de un montón de cosas como creencias, expectativas, experiencias anteriores, que intentamos imponer a los demás. Que intentamos imponer a ese contexto. Ser flexible mentalmente nos permite decir, bueno, yo lo veo así, pero no necesariamente es así.
Sí, eso sirve mucho para tomar conciencia de que nuestra forma de ver las cosas no es la absoluta. ¿Te has dado cuenta, Maravilla, de esas discusiones entre parejas en las que uno dice que es que no lo ves, que no ves que esto es así, lo que te estoy diciendo, es que no lo ves, y el otro, desde el otro punto de vista, dice, pero es que no ves tú que no es así, que es asá? Bueno, ¿y cuál de los dos tiene la razón? La razón, perdón. Ninguno es que tenga la razón, es que para el mundo mental de cada uno realmente es así. Lo está viviendo con una certeza absoluta, cuando ninguno de los dos tiene esa certeza absoluta de estar viviendo la realidad tal y cual es. Muy interesante conocer cómo vemos las cosas de manera filtrada. Además, no es psicológico, solo. No es solo psicológico. Lo psicológico nos ayuda a entenderlo, pero es puramente biológico. Hay una serie de relevos en el cerebro que hace que cuando llegue hasta el córtex prefrontal, es decir, la toma de conciencia de algo, cuando nos damos cuenta de que estamos pensando algo o siendo conscientes de cualquier cosa, ha pasado por tantos sitios, solo por el sistema reticular de activación ascendente, que es un proceso, unos núcleos que están en el tronco encefálico, la parte de aquí, ¿vale? Después de la médula, hay unos núcleos serotoninérgicos que son parte de ese relevo en el cual se filtra un montón de cosas. Hablamos de cómo algo puramente químico, como es la entrada de luz en el ojo, de aquello que estamos viendo, desde ahí, cómo llega hasta el córtex prefrontal para nosotros suponer cómo es eso, si es mejor o es peor. Pasa tanto hasta que llega ahí. El tálamo y el hipotálamo son procesos también, son tomas de relevo por el cerebro por los cuales pasa toda esa información con tal de valorar si eso es mejor o es peor. Cuando llega al área prefrontal, ¿de verdad que ha pasado tanto? Ha pasado tanto por ahí, ha pasado por la amígdala, es decir, se activan todos nuestros miedos, percibiendo eso que estamos viviendo como algo quizá amenazante, ha pasado por, por un montón de relevos que nos hace acordarnos de cosas por el lóbulo temporal, nos hace, es una locura el cerebro. Ahora bien, nosotros como seres humanos vemos una situación y creer que tenemos la razón absoluta porque lo que estamos viviendo es la verdad y tú no ves la verdad, es tan irracional. Entender esto, como dice Maravilla, es, sí, tomar conciencia de que esa verdad absoluta no existe. Solo es tu verdad. Y el otro tiene su verdad y son las dos ni absolutas ni de lejos. Son solo válidas y ya está. Solo válidas. Con lo cual un psicólogo no se trata de enseñar a pensar bien. No se trata de corregir esa forma equivocada de pensar o esos valores equivocados frente a los valores positivos absolutos o verdaderos, sino enseñarle a ser flexible, a flexibilidad cognitiva frente a la rigidez mental, que es la que causa muchísimo malestar. Esa es la idea. ¿Lo he explicado bien? Bueno, a veces me queda la sensación de que digo, no sé si me he ido demasiado. Vale, pues entonces me enorgullezco de haberlo explicado bien si consideras que ha sido así. Son temas muy complejos que se trabajan constantemente en terapia, porque necesitamos que las personas no sean tan rígidas, puesto que es tanta fuente de malestar. Bueno, voy a retomar por donde me había quedado. Por eso todo el mundo discute, así es. Sasuk, así es. Todo el mundo discute, o al menos la gente que discute de forma acérrima y violenta, discute porque intenta imponer su verdad y porque es capaz de desprenderse de ella. No es capaz de eso, ¿no? De quitarse esa verdad absoluta. Pero es difícil que alguien discuta cuando lo que percibe es que solo es mi forma de ver las cosas y entiendo que tú tengas otra. Es difícil que esa persona discuta. Por eso, como decía Maravilla, es tomar conciencia. Cuando sabes eso, dices, claro, ya no voy a discutir. No se trata discutes mucho. No se trata de darle la razón a cualquiera, no es eso, sino más bien decir, entiendo que pienses así. Y no pasa nada. Lo entiendo que pienses así porque has tenido otra vida diferente, otro entorno diferente y lo entiendo. Solo eso. Yo no pienso así porque he tenido quizá otro contexto, otras ideas, me he acercado a otros términos, no lo sé.
¿Piensas que los ingresos... Me he dejado muchos comentarios por detrás, luego a ver si lo puedo retomar, ¿vale? ¿Piensas que los ingresos... Es que me ha parecido importante comentar esto, porque se ve mucho en las consultas. Me das mucha serenidad. Pues gracias. No sé cómo te llamas, User, pero gracias. ¿Piensas que los ingresos por trastornos alimenticios ayudan? Llevo un montón en ITA, y peor incluso. Los ingresos son cuando es de verdad grave. Si al final ingresarte es porque eso te va a ayudar, porque incluso han habido intentos de quitarse la vida, algo, bueno, que no necesariamente es frecuente, pero bueno, si se produce por vía de eso, quizás sea incluso necesario, ¿no? Claro, pasa precisamente con eso, ¿no? Con los intentos de quitarse la vida. Es necesario los ingresos en psiquiatría. A veces sí, porque les ayuda, porque es eso o, claro, o que ocurra, ¿no? Después de una tentativa. Desde luego eso, el hecho de que te ingresen, debe de haber una buena valoración con tal de muchos profesionales que decidan que al final es lo mejor. Se pueden equivocar, claro. Quizá haya sido excesivo en algunos casos, claro. Pero ¿y esas personas que salvan? Quizás sean muchas personas las que salvan, a pesar de que alguna vez se equivoquen. Y por eso los ingresos no son para siempre, como pasaba antiguamente en los manicomios. Ahora, el ingreso siempre es temporal y siempre bajo la autorización de la persona o si no está en plenas facultades de la familia. Pero siempre temporal. Si es temporal, por ejemplo, en la planta de psiquiatría solo pueden ingresarte contra tu voluntad 15 días. Contra tu voluntad. Es decir, siempre va a ser temporal. A ver, Mar, ¿qué decías? Exponer cómo lo ves tú, escuchar, y si hay rigidez mental, no insistir en una discusión, sí. Sí, así es. ¿Quieren restringir aún más lo de los ingresos involuntarios? Ah, sí, sí. Sí. Hasta ahora estaba con lo de los 15 días, pero quizá, claro, es que no deja de ser contra tu voluntad. Es delicado. Y muchas veces no hace falta tanto tiempo. Y es que es contra tu voluntad, es que piénsalo. Sin embargo, es un gran avance respecto de los manicomios antes de la transición española. No solo española, sino en la mayoría de países. Los manicomios se acabaron en esa época, más o menos, los años 70. 60, 70 empezaron a cerrarse todos los manicomios en el mundo entero. Aquí en España coincidió con la finalización de la dictadura y el inicio de la transición. A ver, hay casos, la del Moli, es que es el juez el que lo dictamina, los 15 días. Es el juez. El juez determina que puede estar 15 días. Hay algún caso pero tiene que ser muy extremo, de verdad, debe de haber incluso mucha violencia, en el que el juez de instrucción podría firmar algún tiempo más de 15 días, pero es muy extraño, muy raro. Más de 15 días. No es nada habitual. Sí, pero esos centros, además de ser de paga, maravilla, además de ser privados, no son públicos, pero no te meten contra tu voluntad. Debe ser... Sí, eso me refiero en urgencias, Mar. Me refiero en urgencias. Te ingresan de urgencia en la planta de psiquiatría porque has tenido, por ejemplo, un brote psicótico. Me refiero sobre todo, maravilla, a que no pueden ingresarte contra tu voluntad como antiguamente. Ahora bien, si tú no estás en plenas facultades, podrían firmar tus familiares, pero siempre de nuevo temporalmente. ¿Y cuánto tiempo has estado? Maravilla. En la planta de psiquiatría. Nunca más de 15 días, ¿verdad? ¿Es así? Confírmamelo. Por si no es así. Sí, pero esto lo he hablado yo con más de un psiquiatra. Máximo un mes y medio. ¿Has estado un mes y medio ingresada en psiquiatría? ¿Pero contra tu voluntad o porque tú querías? Porque tú decidiste estar ahí después de 15 días. ¿Alguien te preguntó?
Es un tema interesante este. Pero aquí nos dice Maravilla que estuvo 1 mes y medio. Es muy atípico eso, ¿eh? Es muy atípico. Como digo, existe esa posibilidad. Bueno, pues vale, por ese tema. No lo puedo mencionar, por si acaso. No, yo no puedo mencionar la palabra, si no me bloquean. Me sorprende incluso que lo puedas escribir y no te lo bloqueen. Porque son muy estrictos aquí con eso. Cuando en realidad debería de poderse hablar de esto. Eso hace 15 años. De todos modos, 1 mes y medio es mucho, ¿eh? Debieron percibir que había un peligro muy real y que estuviera muy de acuerdo con los psiquiatras, tu familia. Porque no es nada habitual tanto tiempo. Es decir, lo que suele pasar es que estás durante 15 días, como mucho, no necesariamente, a lo mejor estás 7, te estabilizan mediante fármacos para ese motivo, como por ejemplo el litio, funciona muy bien para eso. Hay fármacos para eso. Y después de estabilizarte, te proponen para ayudas de tipo ambulatorio. De tipo ambulatorio me refiero a esas terapias en las cuales tú vas por la mañana, estás hasta mediodía, por ejemplo, una serie de horas, y luego vuelves a casa. Y estás con la familia y el día siguiente vuelves otra vez, pero no es ingreso. Ya sería otra cosa. Ah, pero que eras menor de edad en ese momento. Bueno, pero sí, claro, entiendo que tu familia estaba de acuerdo con eso, ¿no? Con el ingreso. Mm. Bueno, en cualquier caso, entiendo que te sirvió para estabilizarte, ¿no? Perdona, voy a echarme agua, que si no, me voy a quedar afónico. A pesar de que estamos a viernes, pero este fin de semana tengo una boda y espero no quedarme afónico para la semana que viene. A ver. Beck, tip para la ansiedad generalizada diagnosticada es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque tip es como algo muy concreto, como un botón que reacciona automáticamente al estímulo, aprietas y reacciona, y ansiedad generalizada es así de grande. Son miles de estímulos diferentes causantes de ansiedad. Sería complejo dar un tip para algo tan extenso como la ansiedad generalizada en cuanto a cantidad de contenido ansiógeno, pero sí, como a título general, podríamos hablar que la ansiedad generalizada o su sinónimo más habitual es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Bueno, pues esa cantidad de pensamientos repetitivos, rumiantes, que dan vueltas y vueltas a lo mismo, que gastan un montón de energía y que no te dejan estar presente en el día. Estás todo el día con tu foco de atención máximo en tu mente. Con lo cual al final ha pasado el día entero y casi no te has dado ni cuenta de por dónde ibas. Necesitas, por hacerlo de algún modo sencillo, reconectar con el entorno. Dejar de darle tanto de tu carga mental a esos pensamientos. Empezar a prestar atención a tu entorno. Hola, Carla. Claro, habrían diferentes formas de trabajar todo esto, Beck. A nivel cognitivo, necesitas trabajar esos pensamientos, esas preocupaciones, una a una.
Y son muchas, hablamos de muchas preocupaciones diferentes y que de nuevo cada día llegan más. Y uno debe aprender a gestionarlos día a día. Más allá de eso, yo te estoy proponiendo otro tipo de cosas, de esa reacción fisiológica que supone la preocupación, que es el mindfulness, por ejemplo, que es reconectar con el entorno frente a prestarle tantísima atención a los pensamientos. Eso es lo que te sugiero, como un tip, por así decirlo, que es lo que me pedías. Pero es un poquito más complejo, como pasa con casi todo. Pero claro, no es, por ejemplo, como una fobia, porque una fobia también es ansiedad, pero es ante un estímulo muy concreto, con lo cual es mucho más sencillo de gestionar que la ansiedad generalizada. Sí, Beck. Qué cascos más chulos. ¿Algún método para dejar el apego por una persona que te daña emocionalmente? Pero es como un vicio. De nada, Beck. Millones de nadas. Mira, respecto del apego, me preguntan por aquí algún método, de nuevo, algún tip para dejar, al final entiendo que es lo que buscamos todos, ¿no? Un poco la solución quizá incluso rápida, ¿no? Es normal. Algún método para dejar el apego por una persona que te daña emocionalmente, pero es como un vicio. Bueno, cuando hablamos de apego por una persona, estamos hablando, bueno, ni siquiera hablamos de causas, de por qué uno tiene apego por una persona, pero estamos hablando de que detrás está esa dependencia emocional. Dependencia emocional, ¿qué es lo que supone? Muy sencillo. En realidad, muy sencillo. Detrás de toda dependencia emocional, lo que hay es un miedo terrible a perder a la persona. Solo eso. Por lo tanto, estamos hablando de que si uno es capaz de aprender a gestionar su miedo, es capaz, por tanto, de desprenderse de la dependencia emocional. A ese nivel estamos hablando, ¿vale? Uno debe aprender, por tanto, a controlar su emoción de miedo. Y yo siempre digo, y lo he dicho muchas veces por aquí, que uno cuando empieza una relación con alguien debe estar preparado para perder a esa persona desde el principio. Porque si no lo hacemos, vamos a estar todo el tiempo, digamos, con ese miedo a perder, siendo en parte manipulados por esos pequeños enfados de la otra persona y que por tanto al final nos acaben dejando. Y modificamos nuestra conducta, ese es el problema y lo que define también la dependencia emocional. ¿Entiendes que al final se reduce todo al miedo a perder? Si no tienes miedo, no te manipulan. A ver, Carla, David, no hay que decir de nada, quita valor a lo que aportas, di a ti, o para eso estamos. Eso leí. Claro, te voy a decir yo una cosa, Carla, es lo de la falsa humildad. Carla, ¿sabes qué pasa? Que estás cayendo de nuevo en el error de, como leí esto, esa es la verdad absoluta. De nuevo tengo que hacer alusión a la flexibilidad cognitiva, porque lo leyeras en un libro, no un libro precisamente de un gran investigador científico que aporta datos sobre lo que pasa cuando uno dice gracias o cuando dice no, sino que lo leíste en un libro que alguien en su opinión proponía eso. Claro. ¿Entiendes, Carla? Realmente no es así en todos los casos. ¿Sabes lo que quiero decir? Si yo digo eso, por ejemplo, y en realidad me va bien, a mí no me causa malestar y al otro tampoco, en realidad todo bien. ¿Por qué buscar problemas donde no los hay? ¿Sabes? No hay verdades absolutas. Ahora bien, otra cosa es que un estudio metaanalítico, un estudio grande, nos diga algo de forma fehaciente. Que sepamos algo porque lo sabemos seguro. Sabemos, por ejemplo, que la inteligencia se hereda
pues eso no es una opinión. Alguien puede decir en un libro, la inteligencia creo que se hereda, o un gran investigador, o un gran sabio hace seis siglos hubiera podido decir eso, pero da igual lo que diga. Lo que importa es que se pueda demostrar. Entonces, claro, por eso cuando me preguntan por esos libros y qué opino de los libros, es que los libros narrativos, como siempre digo, los libros de supuestos autores que dicen cosas en su opinión, no me sirven a mí de nada y por eso no los leo. Me interesa solo aquello que podemos encontrar, de los cuales podamos deducir cosas para la sociedad, realmente que funcionen. Cosas que se puedan generalizar a la sociedad. Por eso, cuando hablamos de no hay que decir esto, en realidad lo que hay que decir es aquello. ¿Y por qué? Si todo funciona, no hay que buscar problemas donde no los hay. Es mi máxima. A ver, ¿qué hacer con una persona que tiene siempre la razón, o eso cree, y no la bajas del burro? Dejarla. Ani Cristóbal, dejarla. Yo, por ejemplo, fíjate, yo soy psicólogo y yo me veo en conversaciones, envuelto en conversaciones en las cuales a veces me preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Yo, si alguien me pregunta, yo doy mi opinión. Normalmente profesional, ni siquiera... Hola, buenos días, Evelyn. Ni siquiera personal. Pero solo si me preguntan. ¿Sabes? Si alguien me discute algo, me dice, no, eso no es así. Porque tal y porque cual, con tal argumento y tal otro. Bueno, pero está en su derecho de tener su opinión, claro. Pero no me pongo a discutirlo. Es decir, yo no intento jamás cambiar a la otra persona de opinión. No lo intento jamás. Yo, si me preguntan, doy mi opinión. Pero nunca intento decirle, estás equivocado. En realidad es esto o es lo otro. Más bien intento siempre eso de la flexibilidad cognitiva. A no ser que hablemos de datos objetivos, ¿no? Hablamos de datos objetivos, yo puedo plantear, oye, esto es lo que sabemos. Pero tú puedes no estar de acuerdo. Porque, como digo, no intento convencer de nada. Lo muestro, digo, esto es lo que es. Si no estás de acuerdo, lo entiendo. Solo eso. No, pero no he hablado de ti ahora, Carla. He hablado del comentario que me han puesto de esas personas que siempre creen tener la razón y pues probablemente no se puede siempre tener la razón. David habló para que mi amiga entre en el trabajo y luego le ha dado rabia que yo entre. A ver. Para que mi amiga entre en el trabajo. A ver, creo que dices que has hecho algo para que tu amiga entre. No, espérate, no he entendido. No he entendido, Julia. David habló para que mi amiga entre en el trabajo y luego le ha dado rabia que yo entre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, la metí a trabajar y luego me dieron de baja. Ah, vale. ¿Veis? Cuando alguien me dice, es que eres muy inteligente, me acuerdo de estos momentos. Que por cierto, yo no me considero muy inteligente, ¿eh? Me considero muy disciplinado, mucho. Al 1000%, desde que era muy pequeñito, con 3 años. Ya era súper disciplinado y lo sigo siendo a día de hoy. Pero inteligente, no. Bueno, Julia, eras Julia, ¿verdad? No puedes controlar la rabia que tienen los demás. Es que, claro, es algo que no está bajo tu control. Más bien es que consigas que, a pesar de que esta persona haya reaccionado así, que a ti que eso no te causa a ti rabia, es su rabia y no la tuya. Pero su rabia habitualmente a nosotros nos causa rabia, porque no te parece justo. En este sentido dices
que tú la metiste y ella no debería enfadarse. De nuevo hay una crítica. Ella no debería enfadarse dado que yo hice algo por ella. Hablamos aquí de crítica, hablamos de yo he hecho esto por ti y tú no, mira cómo me lo pagas. Son cositas que hacen que lo pasemos mal. ¿Sabes? Eso es. Eso es. Creo que no me lo merezco. Eso es lo que hace que a ti te duela, te moleste, te enfade. No que tu amiga se enfade o que ella te trate como te trata, sino esa, de nuevo, interpretación de la situación, de que no te lo mereces. Creer que no te lo mereces supone que ella debería recompensarte por tu acción. Y sé que no es consciente, sé que tú no lo hiciste con tal de buscar algo, pero está detrás de eso. ¿Vale? Tienes que cambiar eso. Si quieres controlar tu rabia. Pues tienes, de punto, tienes exactamente 3 minutos para planteármelo y te respondo porque me voy a marchar casi ya. Adelante. Adelante, puedes preguntar. Voy a marcharme en punto porque tengo un paciente, ¿vale? Gracias, maravilla. ¿Por qué? Su reacción. Bueno, porque no lo sabe controlar, le da rabia. Tiene envidia hacia ti, quizá. Es que es algo que no puede controlar tampoco ella. Tienes que aprender a entender eso si quieres no enfadarte con ella. A ver. Ella, a ver. Sino que mi amiga tuvo un problema con su novio, vio que él miraba perfiles de otras chicas. Ella me lo contó y no sabía qué decirle. Pues pensaba que si estaba mal y necesitaba opinión de otra persona. El que mirar perfiles de otras chicas. ¿Sabes lo que está mal? De punto. Lo que está mal, quizá dentro de los valores de cada uno, podemos considerar que un valor cultural es la infidelidad. Es un valor cultural. Casi que todos lo hemos asumido por cultura. Pero ¿qué es la infidelidad? Podemos estar de acuerdo en que acostarse con otra persona es infidelidad. Todos estaríamos casi de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ¿qué es la infidelidad en contextos tecnológicos de redes sociales? Nadie lo sabe. Es más bien qué asume uno que es infidelidad. Por ejemplo, hay personas que dicen el hecho de que mires perfiles de otras chicas, eso es una infidelidad. Y eso le hace pasarlo muy mal. Pero otras personas que dirán, a ver, ¿qué problema hay? Solo estoy mirando. Es como ir por la calle y mirar a otra chica. Eso supone que tú vayas y te acuestes con ella. Eso sería infidelidad. Pero mirar a otra chica es incluso algo puramente biológico. Otra cosa es que por evitar el malestar de la pareja lo hagas con disimulo, pero tu cerebro está predispuesto hacia mirar aquello que te llama la atención porque biológicamente estamos predispuestos para la reproducción. Ahora bien, mirar perfiles en redes sociales, ¿eso está bien o está mal? Dependerá de cada persona cómo ha asumido este cambio tecnológico. Y eso es algo que no existe a nivel objetivo ni hay un manual biológico para ello. Esta persona quizá es demasiado rígida de nuevo en qué es la infidelidad. La infidelidad es la conducta manifiesta de acostarse con otra o de besar a otra persona, etc. Pero lo de las redes sociales es algo nuevo. Uno tiene que generar estos, digamos, estas normas o estos valores familiares con la pareja. Decir y, digamos, negociar cuál es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no a nivel general, sino a nivel de esa pareja o esa familia. Poder negociar qué es lo que está bien, qué es lo que se puede y qué es lo que no, ¿vale? Y no solo porque le siente mal a la otra persona, sino porque se decida. Porque mi amiga lo vio porque revisó su celular y... Perdón. Y... Se me ha ido. Entonces el problema de punto lo tiene ella. Porque revisar su celular, aparte de ser moralmente cuestionable, es un delito.
No sé si lo sabes. Con lo cual, el problema de base parte de que ella ha incumplido una norma que no solo es legal y social, sino que incluso es una falta de respeto, quizá, a nivel familiar, que es que mires algo tan personal como tu móvil. En tu móvil hay pensamientos, quizá, notas de uno, hay cosas personales que no tiene derecho la pareja a mirar. Y como digo, aquí el problema no es ni siquiera si está mal mirar los perfiles de otras personas, sino que es ella la que ha cometido la infracción, tanto legal como moral. Así que yo le diría que ella es la que tiene que gestionar algo tan profundamente psicológico como son los celos y no intentar controlarlo a él. Solo negociar aquello que se pueda negociar, como son esos valores familiares, nada más. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar por aquí y me voy a marchar, ¿vale? Espero que os haya ayudado todo esto. El lunes a las 10 en punto vuelvo con vosotros y nada, voy a seguir que tengo ahora trabajo. Me queda la última paciente o dos y me marcho. Me marcho a una boda del fin de semana entero. Imaginaos una boda todo el fin de semana. Pues así son las bodas por aquí. Bueno, un placer. Chao, chao. Adiós. Buen fin de semana a todos, a todas. Muchas gracias de verdad por estar, Mamen, Beck creo que es nuevo o nueva. Carla, Mariam. Mar la ha dicho ya, creo. Quinta. Bueno, todos los nuevos que habéis entrado hoy, que no me conocíais. Hago directos todos los días, si os apetece, a las 10 de la mañana. Beba, ¿cuál es la diferencia entre juzgar y opinar? Estamos con esto la semana que viene, ¿vale? El lunes hablamos de esto si quieres. Te pasas a las 10 y lo hablamos. Bueno, chao, chao. Me cuesta despedirme porque me encanta estar aquí con vosotros. Adiós.